¿Por qué nos dedicamos a este sitio? La idea aquí es básicamente ayudar a las personas a prepararse financieramente para su propio futuro. A los 20 años, difícilmente la persona se da cuenta, piensa que un día va a tener 50 años. A los 30 empieza a sospechar que ese día va a llegar. A los 40 muchas veces se da cuenta que ya es tarde para adoptar medidas que debería haber tomado desde los 20 años. Aquí se aplica la máxima de que el tiempo es dinero. Si uno empieza a ahorrar para tener una jubilación adicional a la oficial, a los 20 años es una cosa. Empezar a los 35 es algo completamente diferente. Imaginemos que una persona quiera tener un volumen de recursos, un capital a determinada edad, por ejemplo a los 55 años, de 300.000. Si ese capital se empieza a acumular desde la edad de los 25 años, a lo largo de 30 años, entonces la cuenta es simple. 300.000 dividido 30 años da un valor de 10.000 por año. Pero si ese capital empieza a acumularse, y obviamente aquí dejando de lado el rendimiento, los intereses que rinde ese capital, si esta persona empieza a preocuparse con el tema, no a los 25, y sí a los 40 años, para juntar el mismo capital, tendrá que sumar todos los años ya no más 10.000 y sí 20.000. Lo cual puede ser difícil teniendo en cuenta que la persona muchas veces tiene que destinar sus recursos para la educación de los hijos, para el plan de salud, para alquiler, etc. Entonces, lo fundamental es entender que para prepararse para cuando llegue el momento del retiro, el momento en que ya no será tan fácil conseguir recursos como puede serlo a los 25, a los 30, cuando la persona está en el esplendor de su capacidad de trabajo, es necesario prepararse desde mucho antes. Para eso es importante tener valores asociados a la importancia del ahorro desde una edad relativamente precoz, pero también es muy importante disponer de los instrumentos que le permitan a la persona responder adecuadamente a preguntas tales como, primero, ¿cuál es el valor necesario para aplicar todos los meses si a partir de los 55, de los 60 años, desea tener un monto jubilatorio adicional de X que se sume a la jubilación oficial? O, invirtiendo los términos de la pregunta, si la persona quiere tener un monto jubilatorio de tanto, a partir de los 55, de los 60 años, ¿por qué valor debe empezar a cotizar desde antes? Y el objetivo del sitio es permitirle a la persona, mediante una mirada panorámica, tener una idea de cómo esos valores de esas respuestas se modifican. Si la persona empieza a cotizar a los 20, si la persona empieza a cotizar a los 25, si la persona empieza a cotizar a los 30 años. Y a su vez, tener una idea muy precisa de cómo esta respuesta es afectada por la tasa de interés. Si la tasa de interés es nula, ¿cuál es el resultado? Si la tasa de interés es de 4% al año, ¿cómo esta tasa de interés afecta a ese resultado? Entonces, este sitio le permite a la persona disponer de 6 simuladores diferentes, cada uno de ellos destinado a responder una pregunta específica. Por ejemplo, ¿cuál es el valor que es necesario cotizar por mes, todos los meses, durante tantos años, para tener una determinada jubilación? O, supongamos que yo heredo una cantidad tal. Entonces, si a partir de los 50 años
pongo esos recursos para trabajar para mí y rendirme un valor constante durante 30 años, ¿en qué valor este capital se transforma en mensualidades a lo largo de 20, a lo largo de 30, a lo largo de 25 años? Y de la misma forma permite responder a otras preguntas como, por ejemplo, si la persona quiere alcanzar a un capital de, digamos, 500.000 unidades 30 años después, cuál es el monto que tiene que cotizar por mes, etcétera, etcétera. La idea fundamentalmente es no hacer que la persona decida en función de lo que uno quiere, es hacer que la persona tome sus mismas decisiones, sus propias decisiones, en función de lo que ella aprenda con el site, con el sitio. El sitio debe ser entendido como un instrumento pedagógico para ayudar a la persona a que ella misma consiga dar la respuesta justa a las preguntas que ella se haga.